creo que a todos nos pasa que nos es difícil contener, ¿no?, lo que produce la gracia de Dios en nosotros. El rostro, para empezar, es un rostro diferente. Cuando el rostro de alguien que conoce la gracia de Dios se manifiesta, pues no es un rostro apático, no es un rostro triste, no es un rostro gozoso, ni afligido, ni compungido. No es un rostro que refleja lo que es la gracia de Dios: alegría, gozo. Amén. Y me alegra ver sus hermosos rostros ahí, que con gozo, atentos, viniendo a escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es buena y buena es la palabra de Dios. Amén. Yo doy gracias a Dios una vez más por la oportunidad que Él me permite de poder hacer lo que Él me llamó a hacer. Yo hace unos tiempos, cuando estaba en la ciudad de Lima, pues recibí una palabra de parte de Dios acerca de cómo yo iba a ministrar a Dios. Ustedes saben que pues mi papá es músico, yo soy músico, y para mí dejar la música o hacer un lado la música siempre ha sido un poco un tema, un tabú así en mi vida. Yo siempre he pensado o siempre deseaba que Dios no me saque de la música, porque a mí me gusta la música y etc. Pero Dios es tan bueno y maravilloso que cuando una mujer de Dios habló a mi vida acerca de cómo yo pues me veían, ¿no?, ministrando a Dios. Y es algo parecido a lo que estamos haciendo ahora. Yo doy gracias a Dios y a mis pastores, porque hasta que tenga voz, hasta que tenga vitalidad y todo, yo quiero servir a Dios en todo lo que se me permita. Y si hay oportunidades de Dios para muchas personas para servir ahí, y yo me voy a gozar con gente que sirva ahí también. Pero yo sé que Dios me ha dado un don, un talento en la música para poder disfrutarlo también, y para que juntos lo podamos disfrutar. Sí, cuando me hablaron acerca de esto, me veían pues predicando y cantando, un ratito predicando, un ratito cantando. Yo dije, lo recibí de parte de Dios. No sé cómo lo va a hacer el Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar, pero yo creo que, ya se acaba. Yo creo que son cosas especiales que Dios hace, de la manera como Dios hace, y el momento que nos toca fluir con la alabanza, con la adoración, es un momento también donde reforzamos muchas cosas, y creo yo en mi corazón que suceden milagros, suceden muchas buenas cosas cuando el pueblo alaba a Dios. Amén. Y estando juntos, realmente yo tengo la oportunidad de parte de Dios de poder esta noche traer la palabra de Dios y poder disfrutar de ella. Amén. Amén. ¿Están agradecidos a Dios por esta oportunidad? ¿No se arrepienten de haber venido? ¿No están tristes porque el pastor no va a predicar? No, ¿verdad? Están alegres. Su pastor está acá también. Nuestro pastor es mi pastor, y damos gracias a Dios por la vida de él y por la oportunidad pues que tenemos nosotros de poder seguir ejerciendo el llamado que Dios nos ha dado. Bueno, hemos estado pues recibiendo palabra de Dios en estos últimos tiempos acerca de Jesucristo resucitado, de lo que significaba la Semana Santa, pues para nosotros los cristianos, lo que hemos reforzado, hemos tenido Santa Cena en casa, y yo estoy seguro que hemos sido muy bendecidos. Y algo que en lo que Dios nos está llevando en todo este tiempo antes de entrar en esa semana, como un paréntesis que tuvimos, fue acerca del servicio. ¿Ustedes recuerdan que estuvimos escuchando la palabra acerca de qué? Del servicio. ¿El servicio a nuestra manera? No, el servicio a la manera de nuestro Dios. Y el servicio es algo importante porque vienen días buenos para nosotros, iglesia. Va a venir días buenos para que nosotros seamos retados, refresquemos qué es el servicio aquí en la iglesia local y cómo hay que hacerlo. Nosotros vamos a escuchar de parte de Dios a través de nuestro pastor, seguro muy pronto, acerca de lo que significa el servicio en la iglesia local, cómo se debe hacer. Entonces vamos hoy día, digamos, a refrescar lo que hemos estado escuchando, vamos a retomar algunas ideas y vamos a sobre todo ser bendecidos para preparar nuestros corazones para que cuando se nos hable la visión de nuestra iglesia local, nosotros estemos dispuestos, estemos solícitos para poder correr con ella. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren ser instrumentos útiles a Dios? Amén. Es un buen deseo, amén. Entonces es un buen deseo genuino. Yo creo que todo este deseo todos los cristianos pues lo tienen, y es un deseo que viene de parte del corazón de Dios. Pero sí hay que no solo tener el deseo, sino también hay que ponernos y hacer ciertas cosas que hoy día vamos a refrescar y retomar para que seamos esos instrumentos útiles a nuestro Dios. Para empezar, quiero englobar el tema del servicio recordando que hay un principio en la Biblia que cuando nosotros agarramos nuestra Biblia, las Sagradas Escrituras, y revisamos en ella, nos damos cuenta que no hay ni un creyente, ni uno solo, genuino en la Biblia de Dios, que no haya servido a nuestro Dios.
Todas las personas que eran creyentes genuinos, creyentes que conocían la bondad de Dios, siempre lo que les esperaba al final era servir a nuestro Dios. Por ejemplo, repasemos. Empezamos, digo yo, por Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Noecito, que su nombre significa descanso. Noé pues dice la palabra de Dios en Génesis, que él halló gracia delante de los ojos de Dios. Y esa gracia no lo hizo quedarse de las manos cruzadas, sino que más bien Dios le encargó una tarea humanamente imposible, construir un arca inmensa para abarcar muchos animales. Y vemos que desde el principio muchos creyentes genuinos servían a Dios. Por ejemplo, también vemos que Noé nos muestra que no importa si estamos en un mundo perdido, hay oportunidad de servir a Dios. También vemos, por ejemplo, la vida de David. ¿Se acuerdan del rey David? Ese pastorcito que estaba ahí en el campo con las ovejitas. Pues desde muy pequeño servía a Dios, dice la palabra. También, por ejemplo, vemos a Abraham, una persona en su adultez sirviendo a Dios. Para que nos demos cuenta que los creyentes genuinos no ponen excusa de edades y dicen, no, pues cuando ya me establezca o tenga más años voy a servirle a Dios. No, vemos gente joven, vemos gente adulta sirviendo a Dios. Vemos también Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos en su juventud y siendo esclavos servían a Dios. Hemos visto pequeños, hemos visto adultos y hemos visto jóvenes sirviendo a Dios en la Biblia, en los primeros capítulos de la palabra. También vemos, por ejemplo, a un tal Pablo. Pablito, ese Pablo que era un bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué era ese bendecido ese varón? Porque perseguía a la iglesia, porque su historial su historial estaba negro. Era un historial malo delante de cualquier creyente. Incluso cualquiera podría pensar que él nunca iba a heredar el reino de Dios porque perseguía a los cristianos. Pero vemos que incluso que Pablo sirvió a Dios. Eso quiere decir que no importa tu pasado, tú puedes servir a Dios. Y qué bueno es ver también que el servicio no es para la gente que se ha portado bien o ha fallado menos, sino que el servicio es para cualquier persona, para adultos, para jóvenes, para niños, para gente con un pasado negro. También son gente útiles al Señor. Y vemos también nuestro máximo ejemplo, que es Jesús. Jesús, por ejemplo, en su posición de Dios y perfección, nos muestra que seguro algunos se creen muy espirituales, pero los que se creen muy espirituales también tienen que servir a Dios. También es la oportunidad que Dios le da para servir a Dios. Filipenses dice acerca de Jesús que él, 2:8 dice que él no se aferró, teniendo forma de Dios, no lo tomó eso como algo como que aferrarse, sino que se despojó y se humilló y se hizo humilde siervo hasta la muerte, y la muerte en la cruz. ¿Eso qué nos da a entender? Que también la gente muy espiritual o la gente que está en Jesucristo y que Jesucristo es su modelo de seguir, es gente que sirve a Dios. Entonces, amada iglesia de Dios, amada familia, ¿qué tenemos que entender? ¿Que el servicio es para quién? ¿Para algunos? No, para todos. No importa la edad, no importa qué edad tú puedas tener, no importa tu pasado como ya hemos visto, no importa tu circunstancia como Noé, porque Noé dice, pero ¿por qué voy a servir a Dios si este mundo se va a perder, ya todos están patas para arriba? No, hay que servir a nuestro Dios y hay oportunidad para servir a Dios. Aleluya, dan gracias a Dios porque todos podemos servir a Dios. Amén. ¿Y por qué creen que Dios da esta oportunidad de que todos sirvamos a Dios? Porque hay una bendición en servir a Dios. Y Dios no hace excepción de personas. Dios quiere bendecir a todos por igual. Grandes, pequeños, jóvenes, gente con un mal historial, gente que ha vivido en un mal momento. A todos Dios quiere bendecirlos y a todos Dios les da la oportunidad de servir. Y este impulso entonces que es el servicio, a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo motivo a mi gente a servir? Pucha, a veces lo veo pagado, ¿no? Y quiero que sirvan, a veces, no sé, da ganas de meterle una patada para que se despierte. Hermano, ya pues, sirve al Señor. Ya, agú, ya tienes 20 años en la iglesia y agú. Ya, sirve al Señor, levántate, ya estás acá en ese mismo problema, siempre la misma situación contigo. Ya no hay miércoles ni domingo que me vengas con el mismo cuento. Ya, necesitas crecer, pero viendo la palabra de Dios, el impulso para servir a Dios, para empezar, no es humano. No es algo de nosotros mismos que tenemos que nace en nosotros para servir a Dios, sino que esto lo produce la gracia de Dios. El servir a Dios es algo que se produce cuando alguien conoce la inmensa bondad de Dios.
¿Por qué la gente a veces le cuesta servir a Dios? Es porque no está viendo la inmensa bondad de Dios en su vida. A veces no es consciente de la inmensa bondad de su vida. Y yo creo que lo principal es porque no creen de la inmensa bondad de Dios sobre su vida. Y como no creen la inmensa bondad de Dios sobre su vida, es complicado servir, pues, porque no hay ese motor que genere ese impulso de servir a Dios, que es la gracia de Dios. Entonces, ponemos las bases y los fundamentos que el servicio es una oportunidad y no una imposición. Digan, es una oportunidad. El servicio es una oportunidad. Amén. El servicio es una oportunidad y no es una imposición. A nadie Dios se le ha presentado de acá de los servidores de red a Dios por la noche con una pistola o le ha jalado las patas para que le sirva, ¿no? A nadie Dios ha hecho eso. ¿Qué ha pasado? Hemos escuchado acerca del servicio a Dios y hemos respondido acerca de ese servicio a Dios. Por ejemplo, hace un tiempo atrás estuvimos escuchando acerca de la palabra de Dios, acerca de Moisés y la zarza ardiente. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó con Moisés y la zarza ardiente? Moisés estaba pastoreando por ahí el rebaño que se le había encargado, y dice que él tuvo una gran visión y vio una zarza que ardía y no se consumía. Y él tuvo curiosidad, él quiso acercarse. Y Moisés se acerca a ella, pero Dios, que estaba en la zarza, que hablaba a través de la zarza, Dios le dice que no se acerque y le dice que él era el Dios de sus padres. Y Moisés tuvo una actitud que dijo: heme aquí, Señor. Y hay algo muy interesante acerca del servicio, y eso es con lo cual yo quiero iniciar, es que el servicio real o el servicio que Dios demanda es un servicio que dice: heme aquí, envíame a mí. El profeta Isaías dijo eso. Y un servicio real, un servicio que es agradable a Dios y que la Biblia nos enseña. Digamos, un servicio bíblico es un servicio que tiene estas cosas. Dice: heme aquí, y dice: envíame a mí. Cuando nosotros, al igual que Moisés, nos encontramos con la obra perfecta de Jesucristo, como Moisés se encontró con esa zarza ardiente que representaba la gracia de Dios, somos inmediatamente retados y llamados a servir por Dios. Lo que tenemos que hacer es responder como respondió Moisés, diciendo: heme aquí, y después, como decía el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Vamos a ir a este pasaje en específico para poder tener esto en claro, y vamos al libro de Isaías. El profeta Isaías, vamos a ir en el capítulo 6, el versículo 8. A ver si vamos llegando. Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Han traído su palabra? ¿Han traído su espada? Amén. Bueno, mi hermano Gilbert nomás lo escucho que ha traído su espada. No sé si los demás han traído. A ver, no, iglesia, ¿han traído su espada? ¿Han traído la verdad? Amén. Entonces, a ver, vamos acá a poner nuestros ojos en Isaías 6, el versículo 8. Seguro a los que no han traído las pantallas los pueden ayudar también. Dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Quién responde ahí? El profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Isaías en este pasaje está teniendo una visión. El rey Usías había muerto. Y como escuchábamos de parte del corazón de Dios hace unos días, la gente estaba conmocionada. Un buen rey había muerto. La gente estaba un poco despistada, no sabía qué hacer. Y Dios se aparece a este Isaías, que por cierto era un joven. Así que los jóvenes, atentos, oídos a la canción, porque el servicio es para nosotros. También es para nosotros. Y Isaías está acá pues describiendo lo que está viendo en esta visión. Y lo que él ve es que hay una pregunta que se hace y que dice: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Entonces él hace una respuesta, él tiene una respuesta diciendo: heme aquí, envíame a mí. Cuando nosotros oímos de esta palabra, cuando yo digo cuando yo, digamos, encierro el concepto del servicio en esta palabra de heme aquí, envíame a mí, estoy hablando de dos ingredientes que tiene el servicio. El primero que lo representa el heme aquí es la disponibilidad. Digan conmigo: disponibilidad. De nuevo, disponibilidad. A ver, en la parte de atrás, disponibilidad. Amén. ¿Se escuchó, Wendy? Sí, muy bien, está bien. Entonces, disponibilidad. Esto es para todos. Tenemos que estar disponibles. Y la otra parte es sometimiento, porque dice: envíame a mí. Estos dos ingredientes hacen de un servicio agradable a Dios: disponibilidad y sometimiento a nuestro Dios. Cuando un servicio
carece de sometimiento, no es un servicio agradable a Dios. Cuando un servicio carece de disponibilidad, no es un servicio que agrade a Dios. Un servicio que Dios exalta y que Dios puede obrar en ese servicio es un servicio que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces vamos a tratar estas dos cosas de disponibilidad y sometimiento. Lo primero que nos encontramos es con disponibilidad. Cuando hablamos de disponibilidad a través de la palabra de Dios, nos encontramos que eso es la cualidad, es una cualidad que tiene alguien para ser usado en cualquier momento requerido. La disponibilidad es la cualidad que alguien tiene para ser usado en cualquier momento requerido. Por ejemplo, vamos a ir acá a 1 Samuel, el capítulo 3 y el versículo 9. Vamos a 1 Samuel, capítulo 3. Y si tienen un marcador, tienen ahí un papelito, pónganlo ahí en 1 Samuel, porque vamos a ver varias cositas acá en 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Y leo con ustedes y dice así. ¿Llegaron por ahí ya? Entonces espero un ratito. Como dijo el ministro Raúl, un traguito de agua. Ahí, ya está. 1 Samuel 3, verso 9. Amén. Ok. Dice así: y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Samuel, seguro muchos de ustedes han escuchado esta historia, pero el nombre Samuel viene de Shamuel, que es en el original, viene de una palabra que es Shema, que significa oír inteligentemente. Y Samuel está conformado por Shema y él, que cuando nosotros entendemos el significado de este nombre es el oído divino o un oído fuerte para escuchar a Dios. Shema más él es Shemuel, que es un oído divino, un oído capacitado para escuchar a Dios. Y eso es lo que significa disposición. El servicio a Dios, en el servicio a Dios nosotros tenemos que entender que tenemos que tener una actitud de disponibilidad. Así se inicia un buen servicio, con una actitud de disponibilidad. Y esto se inicia con un oído que escucha la voz de Dios. Lo que ustedes están haciendo acá en esta noche, lo que estamos haciendo todos nosotros, es venir a congregar para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Sirviendo a nuestro Dios. Estamos escuchando la voz de Dios. Cuando congregamos, estamos sirviendo a Dios. Demostramos disponibilidad hacia Él. Escuchar una dirección también de tu pastor es servir a Dios, porque demuestras disponibilidad a Él, respondiendo a la autoridad delegada por Dios. ¿A qué o a quién estás escuchando, amado hermano? ¿A qué o a quién prestamos oído? Porque a quien prestamos oído o de quienes estamos escuchando evidencia a quienes estamos siendo disponibles. Miren, vamos a hacer una comparación acá. 1 Samuel, un capítulo atrás, el versículo 18 al 22 les voy a leer para que entiendan un poco el contexto de quién era este Elí y en qué situación se encontraba. Dice el versículo 18 de 1 Samuel capítulo 2, un capítulo más atrás, dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se devolvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio luz a 3 hijos y a 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. ¿Cuál es el contexto de donde Samuel, este personaje que la Biblia nos habla, que es Shema, que es escuchar de Dios? ¿Cuál es el contexto que él vivía? El contexto que él vivía es que su madre Ana había orado a Dios por un hijo. Ella no podía concebir, ella no podía tener hijos. Y ella se postra delante de Dios, se hace una oración y pide a Dios. Entonces Dios habla a través de Elí, del sacerdote Elí, y le dice en el capítulo 2, en el capítulo 1, a ver si está acá, le dice a Ana, le dice
17 y 18, 2, 17 y 18, a ver, estamos acá. Okay. Capítulo 1 Samuel 1, 17 y 18 dice: y Elí respondió y le dijo a Ana, que había clamado a Dios por un hijo. Elí le habla de parte de Dios y le dice: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Hay una diferencia entre Ana y Elí. Ana escuchó la voz de Dios y cambió su actitud, se puso disponible a Dios. ¿Cómo nosotros vemos eso? Porque la Biblia dice en el capítulo 1 que ella estaba tan triste, tan amarga, que ella ni comía, porque no podía engendrar. Sin embargo, vemos que cuando ella escucha de parte de Dios, a través de Elí, que vete a tu casa y que el Señor haga, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho, ella cree y confía. Y me gusta esto lo que dice la palabra de Dios, porque dice que la mujer se fue por su camino, comió y no tuvo más triste. Cuando dice que se fue por su camino, no es que la palabra de Dios dice que bueno, ya se regresó a su casa, sino que también tiene un significado más profundo, que es que la mujer siguió el camino. ¿Y quién es el camino mostrado en el Nuevo Testamento? Jesús. Significa que la mujer creyó en la promesa que Dios le había hecho en ese momento. Ana creyó en eso y cambió su actitud, se puso disponible a Dios. Dios me ha dicho y Dios lo hará. Y yo soy una sierva de Dios y yo voy a servir a Dios y yo me pongo solícita y dispuesta a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios fue fiel a su promesa. Por otro lado tenemos Elí, que no escuchaba la voz de Dios, sino que escuchaba lo que sus hijos hacían. Y al estar más pendiente de lo que sus hijos hacían y no de escuchar la voz de Dios para tratar ese asunto, Dios lo confronta y quita de él, la oportunidad de servirle como sacerdote. Entonces es muy interesante, servidores, iglesia de Dios. Cuando nosotros queremos servir a Dios, tenemos que estar disponibles. Y cuando uno está disponible, uno tiene que ver dónde asienta sus oídos. ¿Qué está escuchando? ¿Está escuchando a Dios? ¿Está a la voz de Dios presto? ¿O está escuchando sus emociones? ¿Está escuchando lo que siente? ¿Está escuchando lo que la familia dice? ¿Cuál es lo que un hijo de Dios, un creyente genuino debe escuchar para estar disponible? La voz de Dios, la palabra de Dios. Ese es nuestro primer paso para nosotros ser siervos y hacer un servicio que le agrade a nuestro Dios. Entonces, Samuel camina bajo la gracia de Dios, porque nos representa a Samuelito acá en esta historia que, por ejemplo, en el capítulo 3, cuando nosotros leemos la historia, dice que en ese tiempo había una sequía de palabra y de visiones. 1 Samuel capítulo 3. Inicia todo este pasaje diciendo que por lo que, bueno, seguramente pasaba con Elí, su familia y sus hijos, Dios no hablaba palabra al pueblo y había escasez de palabra y de visión. ¿Y qué hacía Leví? En vez de buscar al Señor, se iba, estaba en su casa, bueno, ya era muy mayor, y la palabra dice, leamos el versículo 1 al 3, dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Versículo 2 del capítulo 3 dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. ¿Por qué Samuel representa la gracia de Dios? Alguien que escucha, que sabe la gracia de Dios, porque él no fue a su casa a dormir, él estaba en el templo acostado, y dice que estaba cerca del arca de Dios. ¿Qué representaba el arca de Dios? La presencia de Dios. Éxodo 25, 22 dice: y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca de Dios, el arca del pacto, era la presencia de Dios, donde Dios hablaba. ¿Y Samuel dónde estaba? En la presencia de Dios. Y la gracia es estar en la presencia de Dios. Ojo, no estaba esforzándose para escuchar a Dios. La Biblia dice que él estaba durmiendo en el templo cerca del arca.
Mientras que Elí, por no estar escuchando, no estar disponible a Dios, estaba pelando los ojos en su casa. Y la Biblia dice que sus ojos se oscurecían. A causa de su edad se iba quedando ciego. Pero vemos a Samuel, que es lo que nosotros nos debe inspirar a nosotros. ¿Queremos nosotros ser disponibles a Dios? ¿Cómo demostramos esa disponibilidad? Estando cerca de la presencia de Dios. Un servidor de Dios tiene que ser alguien que está cerca de la presencia de Dios, escuchando la voz de Dios, cerca de lo que Dios habla. Por eso es que es importante que nosotros congreguemos. A veces nosotros nos preguntamos, en los grupos GC somos como 2000. En el sistema ya ni les digo, hermano, somos una mega iglesia en el sistema. Pero la realidad es que no todos están disponibles para la voz de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que, por la palabra de Dios, inspirar e incentivar a la gente que Dios nos ha dado a que ellos puedan estar disponibles a Dios, escuchar su palabra. Esta es una oportunidad maravillosa. Hay una palabra de Dios que puede cambiar tu vida, que puede transformar la vida de las personas que vienen a este lugar, que puede abrir los ojos de ellos y tal vez están creyendo cosas incorrectas, porque toda su vida han escuchado cosas que no venían de la palabra de Dios. Entonces es importante, la Biblia dice que nosotros debemos procurar renovar nuestra mente. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente. Entonces es importante. Un servidor siempre dice, heme aquí. Y heme aquí es estar disponible a la voz de Dios. Amén. Entonces Samuel representa esa gracia de Dios. Samuel representa que él dormía esperando escuchar. En ese momento donde escaseaba la voz de Dios, donde escaseaba las visiones de Dios, donde unos iban a cruzarse de brazos a dormir, otros no se esforzaban en su carne, sino que descansaban, pero cerca, con una actitud sabiendo que Dios iba a hablar, con una actitud sabiendo que Dios iba a traer una palabra, con una actitud sabiendo que Dios estaba presente y que iba a manifestarse. Esa es la actitud que nosotros como siervos de Dios tenemos que tener. Amén. Y también podemos ver en estos pasajes que hemos leído que el servicio es personal, ¿verdad? Porque, Elí, el maestro de Samuel, digamos su mentor, pues él estaba haciendo algo diferente a Samuel. Lo que la Biblia también nos enseña es que el servicio es personal. No hay excusa de decir, yo no sirvo porque mi papá es así, o porque mi mamá es así, o porque mi esposo es así, o porque, etc. Podemos sí nosotros mismos plantearnos excusas, pero no hay excusa que valga delante de Dios. Lo que vale delante de Dios es la fe que nosotros podamos tener para actuar en lo que Dios nos dice. Cuando nosotros comenzamos a caminar en fe, comenzamos a dar esos pasos de fe, Dios, y ustedes ya lo saben, Dios nos respalda. Dios nos saca cara por nosotros, saca pecho por nosotros. Y Dios realmente hace que no pasemos vergüenzas. El servicio es personal. Entonces, Samuel siempre estaba disponible. Vemos en la historia en el versículo 4 en adelante. Vamos a leer del 4 al 10. Dice, Jehová llamó a Samuel y le respondió Samuel, dijo, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamó? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí ahí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Dice luego que vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. En 4 oportunidades Dios habla a Samuel. En 4 oportunidades Dios llama a Samuel para que responda en su llamado. Y en esas 4 oportunidades Samuel responde con disponibilidad. Heme aquí. Esto es un buen principio para que nosotros también meditemos acerca de ¿en qué momento tenemos que estar disponible para Dios? No, yo estoy disponible a Dios en mis vacaciones. Estoy disponible a Dios cuando no estoy trabajando. Estoy disponible a Dios cuando me va bien. Porque cuando me va mal, pues ya me desaparezco porque tengo que hacer muchas cosas. Ya ustedes me entienden.
Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que la disponibilidad de Dios no es estar disponible cuando nosotros queramos, sino estar disponibles a todas las veces que recibimos ese llamamiento, ese llamado de Dios para servirle. Ustedes han recibido un llamado a Dios para poder servir. ¿Cuántos de ustedes han respondido a ese llamado? Amén, me gozo con ustedes porque es un privilegio, es una honra que tenemos poder servir a Dios. Aún Samuel dice el versículo 7 que él no conocía la voz de Jehová, que él no conocía ni su palabra, que no había sido revelada a él su palabra. Sin embargo, él tenía la actitud de un siervo. Él estaba disponible, aun cuando no entendía todo. También vemos este principio en la palabra. Porque a veces decimos, ya, yo voy a estar disponible cuando entienda. Pues es que yo no entiendo, todavía soy nuevo, yo no entiendo algunas cosas. Que ya, eso es para los que saben más de la palabra, los que juegan velocidad bíblica, los que saben sus preguntas, es para ellos. Pero yo no, pues ministro, yo soy nuevo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que no hay que entenderlo todo para estar disponible a Dios. Samuel no reconocía, era muy pequeño para entender la voz de Dios. Sin embargo, en las 4 veces tuvo una actitud de disponibilidad a Dios. Entonces esto es algo que también nos ayuda a entender que no tienes tú que por qué saber toda la Biblia, saberte un montón de versículos para servir a tu Dios. Lo que tienes que hacer es tener un corazón, una actitud de disponibilidad hacia Él. No hay que entenderlo todo. Por ejemplo, leyendo Isaías, el capítulo 6, vemos que el profeta Isaías, de aproximadamente unos 20 años, él no sabía para qué Dios lo iba a llamar. Simplemente escuchó, ¿y quién irá por nosotros? ¿Y quién irá por nosotros? Y él se mandó y dijo, yo soy disponible, heme aquí, envíame a mí, dijo. Él no sabía lo que iba a hacer, no sabía qué iba a decir, es más, no sabía si Dios lo iba a llevar a que muera. Él simplemente dijo y se puso disponible, Señor, porque yo te conozco, sé de tu bondad, sé de tu grandeza. Si tú me llamas a servir es porque es bueno para mi vida. Si tú me das la oportunidad de servirte es porque me ayuda a mí. Si tú me das la oportunidad de servirte no es porque me quieres cargar, no es porque me quieres arruinar la fiesta, es porque tú quieres que en el servicio yo vea más gracia sobre mi vida. Entonces esto es bueno para nosotros entender que el servicio es muy importante y tenemos que hacerlo con disponibilidad. Y ahora entramos al sometimiento. Cuando el profeta Isaías dice, envíame a mí, él está demostrando una actitud de sometimiento. El sometimiento es la cualidad que tiene alguien para actuar conforme a la voluntad de su autoridad. O escuchamos también que a través de nuestro pastor que el sometimiento es la acción voluntaria de colocarse bajo la autoridad de otro para mostrar respeto y reverencia. Entonces, esto es el concepto de someternos, que es una cualidad que tenemos para actuar conforme a la voluntad de la autoridad de nuestro Dios. Entendemos entonces ahora por la palabra que el verdadero servicio que Dios demanda es disponibilidad más sometimiento. Esa es la ecuación. El servicio que a Dios le agrada igual a disponibilidad más sometimiento. Eso encierra lo que realmente es un servicio que agrada a nuestro Dios. Samuel no solo respondió a Jehová con disposición, sino que él actuó en sometimiento a él, sujetándose ¿a quién? A Elí, porque Elí era su mentor. Y cuando Elí le dijo, la próxima vez que escuches que yo te llamo, di, heme aquí Jehová. ¿Y qué hizo Samuel? ¿Se rebeló? No, es que tú no sabes tratar a tus hijos. No, contigo no, porque tú eres un mal mentor. Mira, si tú no escuchas la voz de Dios, pucha, ¿qué me vas a enseñar a mí? No, Samuel sabía acerca del sometimiento. Y cuando él escucha lo que le dice Elí, le dice, así harás, di, tu siervo oye. ¿Y qué hizo Samuel? Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y me gusta lo que hace Samuel. No es un niño, pues me encantan los niños. Y Jesús dijo que los niños heredarán el reino de Dios. ¿Y saben lo que hace un niño? Un niño hace al pie de la letra lo que se le dice. Hace conforme lo que se le dice. Si tú le dices esto, lo hace igualito. Y cuando acá Elí le dice, cuando la próxima vez que escuches, di, heme aquí, habla que tu siervo oye. Samuelito en su camita dijo, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Y es maravilloso ver que a su corta edad Dios le comienza a revelar un montón de cosas. Nosotros no estamos ajenos ni externos a eso. ¿Estamos en un mejor pacto? ¿Estamos en el monte de Sinaí? ¿Sí? No, allá. ¿Estamos en el monte de qué? De Sión. ¿Estamos basados en mejores promesas? Amén.
Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Y a ver, por eso hay que estar atento cuando uno habla, amén, dicen. ¿Qué tenemos que nosotros confiar y saber? Que las promesas que ahora tenemos en Cristo Jesús son mejores y mayores. Que está bien que nos inspire la vida de Samuel a su corta edad, escuchando muchas cosas de parte de Dios. A tu corta edad, joven, niño, a tu corta edad tú puedes escuchar la voz de Dios. A tu corta edad tú puedes responder, heme aquí, Señor. Y nosotros como padres no tenemos, como padre, ya hablé en fea. Y ustedes como padres no tienen por qué privarlos, no tienen por qué decir, no, mi hijo primero los estudios, ya primero para acá, ya si tiene tía cuando crezca ya pues ya. No, ustedes como padres tienen que motivarlos, ayudarlos a que ellos estén siempre disponibles y sujetos al Señor. Hijo, tú siempre tienes que decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo puedo querer un montón de cosas. Alrededor, tus tías, toda la gente querrá hacer un montón de cosas. Todo el mundo espera un montón de cosas acerca de ti. Pero escucha, Dios también espera cosas de ti. Y lo más importante de nuestra vida es que hagamos la voluntad de nuestro Dios. Honremos la voluntad de Dios. Así vas a ser exaltado y vas a ser muy bendecido. Entonces, el sometimiento es parte de las cualidades de un servidor de Dios, porque mucha gente está haciendo cosas, mucha gente está en actividad, pero no todas están sirviendo a Dios. Cuando nosotros hablamos de servicio y cuando nosotros tocamos esto acerca del servicio, hay que siempre pensar en estas dos cositas, siempre en nuestra mente. Cuando alguien te haga una pregunta, ¿tú quieres ser un servidor de Dios? ¿Quieres servir a Dios? Tú tienes que saber que tienes que dar de tu disponibilidad y tienes que tener un corazón sujeto a Dios. Entonces, vemos un ejemplo más. Por ejemplo, la historia del rey David. Conocen a David, ¿verdad? ¿Sí lo conocen? Conocen por la palabra de Dios cómo es David. Y David era alguien que servía a Dios con disposición y sometimiento. Davidcito pudo haber tenido muchas excusas para no someterse a la autoridad que Dios le había dado, que era el rey Saúl. El rey Saúl no se sometía a Dios. Y por eso es que Dios levanta un nuevo rey. Y ese nuevo rey era un muchacho que estaba dispuesto a servir a Dios porque él escuchaba la voz de Dios. Cuando lo llaman a pelear contra el gigante Goliat, es interesante cómo David responde, ¿no? Era un viejazo hablando. No, porque a mí me he encargado cuidar las ovejas. Y cuando el león quiere atacar y cuando el oso quiere atacar, yo en el nombre de Dios voy y los mato. Porque yo sé a quién sirvo. Miren ese David, wow. ¿Qué tal convicción a esa edad? Entonces, David no solo demostró ser un siervo de Dios porque estaba dispuesto, sino también por su sumisión. En una oportunidad, el rey Saúl lo buscaba para matar. Y él se esconde en una cueva y a continuación entra a esa cueva, para casualidad de la vida, entra Saúl a hacer sus necesidades encima. Y él estaba escondidito en la cueva al fondo, eso lo pueden leer en 1 Samuel 24, él estaba escondido en la cueva y entra Saúl, estaba ocupando y estaba con sus hombres en silencio y todos le decían, David, te doblaste, el Señor ha puesto en tu mano a tu enemigo, mátalo porque el Señor ahora sí te lo está entregando. Pero David, antes de hacer su voluntad, estaba sometido a Dios y él honraba mucho cómo veía su autoridad, y era una autoridad delegada por Dios y era para él, hasta que Dios lo ponga de la manera correcta, seguía siendo el rey de Israel. Y él dice que él cortó un pedazo de su ropa y luego le muestra, cuando él ya sale de la cueva, sale detrás de él y dice, mira Saúl, para que tú sepas que todos los que te dicen que tienes que tener miedo de mí porque yo te mato, que te quiero matar, es mentira. Hoy yo tuve la oportunidad de matarte, pero he actuado en perdón porque soy un siervo de Dios, porque estoy dispuesto a Dios, pero estoy sujeto a Dios. Antes que estar sujeto a mis hombres que me decían, mátalo, es tu oportunidad, antes de que estar sujeto a mi carne, que yo quiero, todo lo que me has hecho, yo te estaba tocando una cancioncita y tú con la lanza me querías atravesar. Ya David no necesitó sanidad el alma, él estaba consciente, sabía a quién servía. Pero él le dijo, mira, yo, por todo lo que tú me has hecho, por todo lo que tú has actuado mal contra mí, yo podría en mi carne matarte, estar sometido a mis deseos, a la justicia que mis manos reclaman. Pero no, estoy sometido antes que a mi convicción, a las convicciones de Dios. Antes que a mis pensamientos, estoy sometido a los pensamientos de Dios.
Antes de que estar sometido a la voz del pueblo, a toda la gente que se levanta, que me había dicho que te mate, estoy sometido a lo que Dios me ha hablado, a lo que yo sé, a lo que tú me has hablado, a lo que Dios le ha hablado. Y eso es importante para nosotros el día de hoy, servidores de Dios. Estamos sometidos a Dios, ¿verdad? ¿Esto qué significa? ¿Qué significa, gente preciosa? Que se puede levantar un grupo de personas, se puede levantar mucha gente y queriendo hacer algo en su propia opinión, en su propia prudencia, a su forma. Pero nosotros, antes de movernos por la cantidad de personas, antes de movernos por nuestros sentimientos, nuestra carne, digamos, emociones, tenemos que recordar que tenemos que estar sometidos a Dios, sometidos a Dios. Dios realmente quiere de eso, quiere Él que haya servidores que estén unidos a su corazón. Quiero terminar esta enseñanza y este repaso que hemos hecho con una, ya porque ya está sonando la musiquita, ¿verdad? Quiero acabar mostrando el ejemplo de Jesucristo. Porque hay una mentira grande aquí que Satanás está trayendo a la vida de muchos cristianos y a la vida del mundo. Y es que la sumisión te hace que retrocedas. Es una mentira de Satanás, una total mentira. Y que a veces se anida en muchos pensamientos de las personas. Que cuando tú te sometes a Dios, en vez de avanzar, retrocedes. Que en vez de crecer, te estás quedando. Ya, si te vas a ir a eso de la iglesia, ya prepárate a pambrear. Eso es una mentira de Satanás. Yo les digo con toda la convicción y con todo el respaldo que me da la palabra de Dios, que eso es una total mentira. Miren la vida de Jesús. Miren, Filipenses 2 del 5 al 8. Comienza diciendo así Filipenses 2 del 5 al 8. Lo leo rápido ya para avanzar. Dice: haya pues en vosotros, el Espíritu Santo de Dios hablándonos, haya pues en ustedes, la iglesia cristiana de Efeso, los servidores de Dios, haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo. ¿Cuál era este sentir que hubo en Cristo? Que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesucristo fue crucificado y hubo oscuridad en la tierra, ¡ay! La gente se reía, el mundo pensaba que se acabó, vencimos. La muerte se jactaba, vencimos. Pero algo que demuestra la palabra de Dios es que no vencieron, no ganaron, porque Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y el ejemplo de Jesucristo es claro para nosotros, que la sumisión jamás nos hace retroceder, jamás nos lleva a un estado peor, más bien que nos exalta. Dice la palabra de Dios que Dios lo exaltó. El versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. ¿A dónde lo llevó la sumisión a Jesucristo? ¿A estar muerto? ¿A estar derrotado? No, lo llevó a ser exaltado por lo sumo. ¿A dónde te lleva a ti la sumisión a Dios? ¿A dónde te lleva tu obediencia a Dios? ¿A retroceder? No, esa es una mentira de Satanás. Nos lleva a ser exaltado. Y me encanta esta palabra porque la palabra dice, por lo cual Dios, dice, por lo cual Dios. ¿Qué significa por lo cual Dios? Este Dios, que es en el griego, significa causa, que provoca, que es consecuente. Es decir, que tu sumisión, la sumisión de Cristo provocó que Dios lo exalte hasta lo sumo. Que la sumisión nuestra a la palabra de Dios provoca, es consecuente, causa que Dios nos puede exaltar. ¿Quieren la exaltación de Dios? ¿Quieren que Dios los exalte? Sumisión, eso causa, eso provoca, eso trae, eso es consecuente a la exaltación. Sumisión, cuando uno se somete, trae la exaltación de Dios. Eso es lo que Jesús nos ha enseñado y es la verdad y es la palabra de Dios. No permitas esos pensamientos. No, es que yo no me voy a someter porque ya lo he visto en la vida. No te dejes guiar en las experiencias de otros.
Así como hay experiencias malas, hay muchas experiencias buenas, muchas experiencias buenas. Y sobre todo que nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Esto es lo que nos marca a nosotros, lo que nos dice, nos guía a la verdad. El sometimiento provoca que Dios te exalte. Y para acabar, miren qué es la exaltación. Porque hay algo muy importante en esto de que Dios nos exalte. Cuando la palabra dice en Filipenses que Dios lo exaltó, da a entender que Dios lo elevó. No, porque Dios lo exaltó y lo puso sobre todo nombre, lo alzó. Y esa misma palabra se encuentra en un versículo en Salmos 92:13, que dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Cuando la Biblia habla de florecer, habla de elevarse, de exaltarse. ¿Encuentran acá la conexión poderosa? Que nosotros, plantados en nuestra iglesia local, plantados en la casa del Señor, vamos a ser exaltados, vamos a brotar, vamos a florecer. La misma palabra que utiliza cuando Dios fue exaltado, fue elevado, porque hubo sometimiento. No nos sometemos a una persona, no nos sometemos a una organización. Es Dios que utiliza, que da autoridad, y tenemos autoridad delegada de parte de Dios para que seamos bendecidos. Escúchenme, de verdad, yo oro para que el Espíritu Santo nos dé convencimiento y que no permitamos que el diablo nos engañe, que no permitamos que cuando uno se somete pierde, que no permitamos que cuando uno obedece a la voz, a la dirección de nuestro pastor, uno retrocede. No, eso es mentira. La verdad es lo que dice la palabra de Dios, y dice que cuando estamos plantados, cimentados en los atrios de nuestro Dios, creceremos, nos exaltaremos, nos elevaremos. Eso es lo que la palabra de Dios dice: extenderse, elevarse, volar, así como entendiendo las alas, ¿no? Así como Jesús se elevó y se exaltó. De la misma manera, cuando uno está en sometimiento, es exaltado. Por eso es que Dios nos da pastores conforme a su corazón. Esto no es un mensaje para respaldar a nuestros pastores. Yo no tendría la necesidad de hacerlo, porque ya creo que todos tenemos el Espíritu Santo, y creo que ya los años han probado que hay un llamado genuino de parte de Dios sobre sus vidas, y que mucha gente, tal vez ustedes no conozcamos, pero mucha gente ha sido bendecida, mucha gente que no está con nosotros, mucha gente que ya está gozando del Señor, mucha gente que ya está en otros países, bendecidos por su obediencia, por su sumisión, por haber sido plantados, edificados en la casa del Señor. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dios nos instruye a que no solo obedezcamos, sino a sujetarnos. Dice: obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. No solo dice obedezcan, también dice que se sujeten. ¿Qué significa eso? Que hay mucha gente que obedece, hace la acción que se le está demandando, pero en su corazón no hay sujeción. Tú puedes hacer caso a una dirección y puedes estar en tu corazón, pues, no conforme a lo que Dios quiere. No puedes estar sujeto, puedes estar, de sujeto, diríamos. O sea, puedes estar con tu propia opinión. Es importante por eso lo que la palabra dice: no solo obedezcan, sino sujétense a ellos. Amén, mi hermana María. Esto trae ayuda hacia nosotros. Las autoridades delegadas por Dios no están puestas por Dios para retrasarnos, ni quitarnos, ni mermarnos. Están puestas por Dios para hacernos crecer. Yo sé que Dios, miren, tal vez en tu pensamiento tú dices: no, yo me voy a casar a mi manera. Yo voy a llegar al matrimonio y voy a ser muy feliz. Sí, pero te vas a perder la oportunidad de descubrir cómo hubiese sido si hubieses escuchado la voz de Dios. Y hay una total diferencia y abismal, que ni la plata, que ni nada puede cubrir. La obediencia a Dios, la sujeción a Dios, trae una bendición única y especial a nuestras vidas. Y les hablo en el amor de Dios. Les hablo porque Dios quiere retarnos a nosotros,
a que obedezcamos y estemos sujetos. Cuando nos sujetamos a ellos, a nuestras autoridades espirituales, estamos sujetándonos a Dios. Estamos demostrando sujeción a nuestro Dios. Procuremos no solo obedecer, sino también sujetarnos. La Biblia habla en Hechos 4:32, y este es el último versículo. Hechos 4:32. ¿Pusieron su marquita en 1 Samuel? ¿Amén? Dejen ahí porque ahí echamos una hojita ahí, una ojeadita, a ver. ¿Están siendo bendecidos en esta noche? Amén. ¿Hemos refrescado algunas cosas que Dios nos estaba hablando? Amén. Lo anotamos y lo refrescamos y lo guardamos en nuestro corazón. Hechos 4:32 dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Cuando yo me encontré con este pasaje, es lo mismo que dice en 1 Samuel, que Dios está buscando un siervo. 1 Samuel 2:35 dice que Dios estaba buscando un siervo conforme a su corazón y conforme a su alma. 1 Samuel, ahí lo leen en su casa, capítulo 2, versículo 35, dice así: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Dios en el Antiguo Testamento estaba buscando gente que le sirva conforme a su corazón y su alma. Y en Hechos 4:32 Dios nos muestra, y la palabra nos muestra, que la gente que había creído, era gente que estaba en un corazón y en un alma. ¿Qué nos da a entender todo esto? Que cuando uno cree en lo que Dios habla, cuando uno cree en la palabra de Dios, cuando uno cree esto que hemos revisado hoy día, que Dios nos ha hablado acerca de la disponibilidad y sometimiento, estamos en el mismo corazón y en la misma alma de Dios. Significa que Dios, el deseo que tuvo de suscitarse un sacerdote fiel con mismo su corazón y su alma, se hace palpable ahora en nuestras vidas, se hace ahora materializado en nuestras vidas. Dios ya no tiene que buscar sacerdotes conforme a su corazón y su alma, sino que los que creen, estos son gente conforme a su corazón y conforme a su alma. La gente que es disponible y que es sumisa a Dios es gente que es conforme a su corazón de Dios. La gente que es disponible y que es sujeta a Dios es gente que es conforme al alma de nuestro Dios. Qué bendición que nosotros seamos esa respuesta a lo que Dios estaba buscando, de levantar sacerdotes fieles conforme a su corazón y su alma. Ahora nosotros, los que hemos creído, no lo hemos ganado nosotros, sino que hemos creído. Por eso es importante, iglesia de Dios, para dar un buen servicio a Dios, lo primero es escuchar su palabra, es tener y creer su palabra. No es solo sentarnos acá y ya cumplí. ¿Cuántos de nosotros cuando salimos de acá realmente nos vamos convencidos de que realmente es Dios quien nos está hablando y nos vamos a hacer lo que Dios nos está hablando? Entonces esa tiene que ser nuestra meta, nuestro goal, nuestro punto de mira. Tenemos que tener eso claro nosotros en nuestra manera de vivir, que tenemos que ser gente sometida y sumisa, disponible y sometida a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por este tiempo con tu palabra. Te damos gracias Padre, por habernos refrescado lo que en tu corazón hay, Señor. Nosotros